De acuerdo con Husserl, desde una perspectiva genuinamente a priori, no podemos encontrar argumento alguno contra la posibilidad de espacios no euclidianos. Para Husserl, el espacio euclidiano era uno de una infinitud de espacios posibles. Más tarde, en sus investigaciones lógicas, Husserl utilizaría la teoría de las multiplicidades elaboradas por el matemático Bernard Riemann, que es uno de los padres de las matemáticas no euclidianas, geometría no euclidiana. Él la generalizaría para todas las matemáticas y describiría la teoría de las multiplicidades como la máxima expresión de la actividad matemática cuyas verdades son descubiertas puramente a priori. Entre estas teorías de las multiplicidades, Husserl explícitamente menciona las teorías de las multiplicidades n-dimensionales, es decir, no es solamente 3 o 4, n, ¿verdad? Cualquiera, sean euclidianas o no euclidianas. También esta teoría de las multiplicidades es el correlato ontológico de la lógica pura en su máxima expresión como teoría de sistemas deductivos. Ambas juntas serían el asiento y fundamento de cualquier ciencia posible. O sea, todas las verdades que se descubran en la lógica y la matemática juntas como matesis universales son el asiento para todos los descubrimientos científicos posibles, ¿verdad? Esto nos lleva a uno de los problemas fundamentales de Reichenbach en cuanto a su comprensión de las matemáticas y su relación con la física. Él partió del concepto de a priori de Kant y excluyó cualquier posibilidad de conocimiento que fuera estrictamente necesario universal. Al comprender los axiomas matemáticos, que son ellos mismos necesarios y universales como meras construcciones o convenciones, y al hacerlos equivalentes a conceptos científicos fundantes, hoy podríamos llamarlos con propiedad paradigmáticos, ¿verdad? Reichenbach no pudo ver el equívoco de su propuesta. Por un lado, Einstein escogió un modelo de un espacio matemático de 4 dimensiones con el objetivo de proveer la teoría más simple posible. Los postulados de Einstein desembocaron en un espacio-tiempo absoluto que reemplazó al espacio absoluto newtoniano. Sin embargo, no puede haber axiomas de coordinación a la Reichenbach, ¿verdad? Porque mezcla toda la matemática y otros aspectos convencionales en el mismo pote, ¿verdad? Por la sencilla razón de que, contrario a un espacio matemático, las coordenadas escogidas serían arbitrarias, ¿verdad? En un espacio euclidiano, esta es la distinción entre la matemática no arbitraria y las convenciones arbitrarias, ¿verdad? Y digo arbitraria no en el sentido de sin razón, estoy hablando, ¿verdad?, de metro, ¿verdad? El metro pues es el metro, porque hay una cosa ahí, ¿verdad?, que decidió todo el mundo que ese era el metro, ¿verdad? En el espacio euclidiano es necesario y universalmente verdadero que la suma de los ángulos de un triángulo sean 180 grados. Y que en el espacio elíptico, es decir, el espacio es, ¿verdad?, más o menos esférico, de manera más o menos elíptica, sea mayor de 180 grados. Sin embargo, no hay necesidad de que la unidad de medida sea un metro o una pulgada. Estas sí pueden denominarse convenciones en todo el sentido de la palabra. Un espacio-tiempo puede describirse de diversas maneras, adoptando cualquier sistema de coordinación, preferiblemente aquel que sea más conveniente para la física. Una vez más, afirmamos lo mismo que hemos dicho en el caso de Kepler y de Newton. Es la teoría científica y sus leyes correspondientes las que determinan la conveniencia de la adopción de algún modelo matemático. Por otro lado, existe un problema muy serio con la determinación de un sistema de coordinación, de que un sistema de coordinación verifique, en todo el sentido de la palabra, una teoría científica. Todos conocemos el fenómeno de la subdeterminación que planteó Pierre Duhem, aunque algo distorsionada, por el señor Quine, llamado, por eso se llama la tesis Duhem-Quine. Esa cosa no existe, ¿verdad? Nada más en la mente de la gente que lo formula, ¿verdad? Duhem dijo una cosa, Quine dijo otra, ¿okay? Ahora voy a decir la tesis de Duhem. De acuerdo con Duhem, en la física y solamente en la física, una observación no puede determinar unívocamente la corrección de una hipótesis formulada
debido a que la física se funda en sí misma y sus hipótesis implican, lógicamente, una serie de suposiciones asumidas por la disciplina. Cualquier hipótesis formulada implica todo un sistema teórico para dar cuenta de un cierto fenómeno. Si una hipótesis fracasa, tal vez no se deba por la hipótesis per se, sino por algún concepto teórico o por alguna ley supuesta por la hipótesis. Volvemos a Husserl, ¿verdad? Husserl, por otro lado, tuvo una idea más amplia que la de Pierre Duham. Al afirmar que la ciencia consiste en una concatenación de hipótesis, leyes y condiciones que se cumplen objetualmente. En el lado objetual se nos dan estados de cosas, ¿verdad?, a lo que se refiere a la ciencia, cuyos componentes formales, las categorías formales objetuales, determinan la manera en que se dan los referentes de las proposiciones científicas. Estos estados de cosas también están formalmente vinculados por categorías formales objetuales de más alto nivel. Yo puedo pensar el conjunto de los estudiantes que está aquí, pero ustedes forman también objetualmente de un estado de cosas de más alto nivel en que ustedes son estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Estado objetual más alto. Estos estados de cosas están bien formalmente vinculados por categorías formales objetuales de más alto nivel, en este caso los conjuntos, ¿verdad? La manera que concatenamos lógicamente una teoría física puede dar cuenta de diversos estados de cosas en las que se dan en el mundo físico a cualquier nivel. De manera que esto ocurre, la manera en que esto ocurre nos la revela Husserl en las investigaciones lógicas, aunque muy brevemente. Dice él que las teorías científicas proponen una concatenación de leyes empíricas, es decir, leyes de carácter universal, pero no lógicamente necesarias acerca del mundo, que junto a una serie de circunstancias te dan cuenta de un fenómeno físico particular. En otras palabras, mucho antes que el filósofo Carl Gustav Hempel, Husserl propuso el esquema nomológico deductivo, el modelo nomológico deductivo de la física. ¿Okay? En ese sentido, nadie se ha percatado porque es un parrafito en una esquina de las investigaciones lógicas y no lo elabora más nunca, ¿verdad? Pero eso es lo que él está diciendo. Para Husserl hay un establecimiento de regularidad de eventos que es obtenida mediante inducción, pero la naturaleza de las leyes va más allá que la de una mera compilación de datos, sino más bien el de su comprensión. Idealmente existe un número infinito de teorías que se podrían postular para explicar un fenómeno. Todas estas teorías y leyes físicas no pasan realmente de ser ficciones, ¿verdad? Es decir, constructos. Sin embargo, no son meras ficciones, sino más bien postulados que se fundamentan in re, en la cosa, en la experiencia. Dado el infinito número de teorías posibles que podrían dar cuenta de ciertos fenómenos, es conveniente utilizar ciertos criterios racionales para adoptar de entre todas las posibilidades, conocidas y desconocidas, la mejor teoría posible. La navaja de Occam, que explique el mayor número de fenómenos posibles, que haya una, ¿verdad? Por así decirlo, un poder predictivo, etc. ¿verdad? Ahora bien, más o menos tengo explicado estos aspectos de Husserl, pero hay un temita adicional y con eso más o menos yo cierro, que tiene que ver con las leyes probabilísticas, ¿verdad? Y quiero tomar en consideración a este señor, ¿verdad? Karl Popper. Estas leyes, ¿verdad? Las leyes probabilistas, son parte esencial de la física, tanto en sistemas deterministas como la termodinámica y las indeterministas como la física cuántica. En cuanto a las probabilidades, tenemos que tener en cuenta las críticas de Popper en lo que él consideró el punto de vista frecuencial de las probabilidades, ¿verdad? Aparece en la parte de arriba. De acuerdo con esta perspectiva, sería completamente errado, de acuerdo con Popper, suponer que hay una acumulación de conocimiento solamente al tomar en cuenta la
frecuencia en que ocurren los eventos semejantes. Veo al sol salir todos los días. ¿Eso explica algo? No, ¿verdad? No hay ningún cúmulo de conocimiento solamente con saber que el sol sale todos los días, ¿verdad? Y es más, si uno parte de la perspectiva de Hume, no necesariamente el sol va a salir mañana, ¿verdad? Así que, anyway. Estamos hablando de matters of fact, no de relations of ideas. Popper añade al asunto al afirmar que si tenemos que escoger alguna teoría científica, debemos escoger la teoría menos probable desde el punto de vista frecuencialista, sino más bien el de la lógica del cálculo de probabilidades. Es decir, desde la lógica del cálculo de las probabilidades tenemos que escoger la teoría menos probable. Voy a elaborar qué es eso, porque suena tan contraintuitivo, ¿verdad? Supongamos que A es la hipótesis el viernes lloverá. B es la hipótesis el sábado hará buen tiempo. Y AB, ¿verdad? A con B, el viernes lloverá y el sábado hará buen tiempo. Si este es el caso, AB tiene mayor contenido que A y que B separadas. Sin embargo, desde el punto de vista del cálculo de probabilidades, es menos probable que ocurra AB que ocurra A o B, ¿verdad? Y ahí está la relación inversa entre el contenido de uno, ¿verdad? El contenido es las consecuencias de una teoría y las probabilidades de que ocurra. Recordemos que mientras mayor sea el poder explicativo de una teoría física, mejor. Es por ello que aunque la teoría gravitacional aristotélica da cuenta de la gravedad de objetos sólidos, la newtoniana es mejor porque explica toda la aristotélica más, ¿verdad? Y la de Einstein es mejor porque él explica los fenómenos que da cuenta la newtoniana más todavía, ¿verdad? Mientras mayor número de fenómenos, el contenido es más amplio, se supone que en términos de probabilidades sea menor, ¿verdad? Mientras menos sea la probabilidad, de acuerdo con la lógica de la probabilidad, mejor todavía, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? No podemos ignorar por completo la perspectiva frecuencialista, ¿verdad? Las frecuencias importan, ¿verdad? A fin de cuentas, es la función de las teorías científicas la de explicar regularidades, ¿okay? Desde el punto de vista frecuencial, determinista o indeterminista. Una teoría que no explique por qué el sol parece salir todos los días no es una teoría que deba tenerse en consideración. Desde esta perspectiva, las leyes probabilísticas son inferidas a partir de la experiencia, no son inferidas a partir de la experiencia, sino que son postuladas teóricamente con un propósito explicativo. Si utilizamos leyes deterministas, como la de la termodinámica, se asumen leyes probabilísticas por una razón importante. Como no tenemos disponibles todos y cada una de las variables, en relación con la dinámica termal que se está experimentando, las leyes probabilísticas sirven para compensar las dificultades epistemológicas que se nos presentan al respecto. Esto es cierto también en sistemas caóticos o no lineales. Y brevemente, ¿verdad? Lo siguiente. Sin embargo, tenemos que tener en consideración ciertos sistemas que son lineales, pero aún así indeterministas, tales como los postulados por la física cuántica. En este caso, no se suponen modelos probabilistas por razones relacionadas con el conocimiento de cómo actúan los cuantos a nivel subatómico, aunque hay un elemento de eso, ¿verdad? Sino más bien porque esa es la naturaleza inherente de los cuantos. Por más que usted intente tener todas las variables en consideración, sencillamente el mundo cuántico se le va a escapar de sus manos, ¿verdad? Esa es la naturaleza de los cuantos, no es una cuestión de dificultad epistemológica. Se puede adoptar modelos matemáticos que supongan el curso más probable que tomó un electrón en su órbita alrededor del núcleo del átomo, sino más bien que el electrón mismo está disperso no localmente en una nube de probabilidad alrededor del núcleo, ¿verdad? Sencillamente, no estamos hablando del electrón que viajó de aquí para allá. No, es que el electrón mismo está disperso en una nube de probabilidad, lo que se llama el wave function, ¿verdad? La función de onda. Asumiendo esa probabilidad, se puede utilizar varios modelos matemáticos, tales como los espacios hilbertianos,
en relación con la forma y orientación de los orbitales en un átomo. ¿Verdad? Los orbitales, la probabilidad de que encontraran un electrón en este punto. ¿Verdad? Es decir, el espacio de probabilidad que se dispersa un electrón a un nivel de energía atómico. ¿Ok? Bueno, como dije, esta es la punta de un témpano de hielo. Hay bastante más que explorar de este ámbito de los modelos formales y su relación con los fenómenos físicos. Tenemos mucha tela por donde cortar, el uso de fractales como modelos en sistemas caóticos, la lógica formal como foco de discusión en relación con la mecánica cuántica, cómo las matemáticas pueden permitir descubrir ciertas situaciones de cosas subyacentes en los fenómenos físicos, entre otros problemas interesantes. Si queremos comprender la naturaleza de las ciencias naturales, tenemos que adoptar aquella postura filosófica que permita dar cuenta de la efectividad en matemáticas de la física, en la física. Los matemáticos se dedican a explorar y descubrir nuevas verdades matemáticas, y los físicos pueden encontrar en ellas el modelo que les permita formular la mejor teoría que dé cuenta de los estados de cosas físicos. Aquí he sugerido la filosofía husserliana como la mejor manera de entender esta interacción entre las entidades ideales y los objetos físicos en términos de las formas con las que los objetos se pueden dar y cómo la matemática juega un rol dentro, bien importante y central dentro de la física. ¿Okay? Eso es todo. Si tienen preguntas.